Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, a finales de 2025 se dio por terminado el decreto presidencial que daba oportunidad de la regularización de autos de procedencia extranjera, o como se conoce aquí comúnmente, los autos chocolates. Aunque eso tuvo una gran respuesta, en Zacatecas quedaron muchísimos vehículos todavía sin regularizarse. De hecho, estimaciones oficiales, pues bueno, se estima que hay cerca de 60,000 autos de procedencia extranjera que no entraron en este decreto y que están todavía esperando algún tipo de plazo o proyecto para poder entrar en esta forma de regularización en el estado de Zacatecas y en México. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, la Secretaría de Salud confirmó que ya son 17 los casos de sarampión en lo que va de 2027. Lamentablemente también se habla de algunos decesos en los que pudieran estar involucrados menores de edad por esta enfermedad. La madrugada del pasado sábado se registró una agresión armada contra elementos de seguridad en el municipio de Pinos. De este hecho, lamentablemente, un uniformado perdió la vida y otro más resultó lesionado. Un grupo de mujeres también se manifestó el pasado fin de semana para denunciar presuntos actos de violencia, maltrato y abuso al interior de un centro de rehabilitación. Autoridades estatales ya investigan este caso en particular sobre este anexo. Es un hecho que su conclusión dejó fuera a un universo residual de personas que ya contaban con un vehículo extranjero. Así es, auditorio, esta noche iniciamos ese espacio informativo, iniciamos la semana con el tema de los autos chuecos o autos chocolates, como son bien conocidos. Sin embargo, a través de este decreto, hubo la oportunidad de que bastantes vehículos que son de procedencia extranjera pudieran regularizarse para pasar libremente por Zacatecas, por México. Y es que como esto también se tuvo una recaudación importante, son más de 650 millones que fueron etiquetados principalmente para infraestructura, para carreteras en los municipios. Sin embargo, aún quedó una cifra importante para regularización, y es que era muy accesible el pago. Técnicamente eran 2,500 pesos para poder hacer esta regularización de los autos chocolates. Hoy, ya en este 2026, la regularización promedio en las aduanas cuesta hasta 35,000 pesos. El fin del decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera ha dejado a miles de familias zacatecanas en el limbo jurídico. Pese a los resultados positivos del programa, es un hecho que su conclusión dejó fuera a un universo residual de personas que ya contaban con un vehículo extranjero ingresado al territorio nacional antes de la fecha límite. A nivel nacional, la medida logró legalizar casi 3 millones de vehículos. Zacatecas fue uno de los estados con mayor impacto. Se regularizaron más de 260,000 unidades, rebasando ampliamente las proyecciones iniciales. Este volumen generó una recaudación superior a los 650 millones de pesos, recursos que fueron etiquetados de manera obligatoria para mejorar la infraestructura vial y las carreteras de los municipios. La constancia de inscripción que señala la ley del Repube se materializa con la colocación del holograma, el sticker, como le conocen todos, de Repube, azul y ahora con la tecnología morada. Las autoridades estiman que en Zacatecas aún faltan por regularizar entre un 30 a un 40% del padrón extranjero, lo que representa un rezago de más de 60,000 unidades. Mientras que en el decreto el trámite costaba 2,500 pesos, hoy en 2026 la regularización por pedimento aduanal cuesta hasta 35,000 pesos. Quienes circulen sin registro se exponen a decomisos y multas de 10 a 40 UMAS. El empadronamiento es un registro de vehículos americanos. Viene la gente, nos trae su título, nos trae su identificación, y aquí nosotros los registramos. Nosotros tenemos aquí este es el registro que les entregamos, y ya con ese ellos ya están identificados. Algún problema, vienen a la autoridad, nos piden la información, y pero te digo, eso es como algo temporal. Ante el temor de perder su patrimonio, miles de conductores están recurriendo al amparo de organizaciones locales para obtener empadronamientos temporales que les permitan circular, aunque con limitantes. Organizaciones como Tresac mantienen actualmente un padrón activo de 60,000 vehículos con registro temporal. La demanda se ha disparado tras el fin del decreto, sumando 10,000 vehículos nuevos en lo que va de 2026. Durante la vigencia del programa federal, esta misma organización lograba regularizar formalmente un promedio de 1,000 vehículos
vehículos por año. Ignorar el rezago vehicular mantiene a miles de unidades circulando sin plena identificación, lo cual dificulta las tareas de seguridad pública y sume a los propietarios a un temor fundado ante posibles actos de decomiso. Luis Ángel González, Mega Noticias. Ya a la fecha, auditorio, nos siguen llegando mensajes precisamente para obtener información de la regularización de autos chocolates con este decreto. Sin embargo, lo mencionábamos al inicio, ese terminó a finales del año 2025, por lo cual es importante que, se asesore correctamente, y es que este proceso ha terminado. Sí hubo una propuesta por parte de un diputado en el Congreso local, pero a final de cuentas sigue pendiente este tema, y ya lo mencionamos, las cifras son importantes, hay quienes recurren al amparo, pero puntualmente también hay alternativas para esta regularización, un poco más costosa, por supuesto. Ya sabe que puede enviar sus comentarios, denuncias al 492-103-2360 y nos puede hacer los cuestionamientos que usted así requiera, como por ejemplo, ¿dónde quedó este recurso de los autos chocolates? ¿Ya se está implementando en las calles, en las carreteras de Zacatecas? Pues lo vemos igual. Vámonos con más información en temas de salud, auditorio. Hablemos principalmente de los casos de sarampión. Sí, una situación que se está focalizando principalmente en el municipio de Villa de Cos. El secretario de Salud, Oswaldo Pineda Barrios, informó que hasta el momento se han confirmado 17 casos de sarampión, la mayoría en jornaleros agrícolas provenientes del estado de Durango, quienes llegaron a la entidad ya con algún proceso de la enfermedad. El funcionario explicó que si bien los primeros casos detectados incluían a una persona originaria de Nayarit y otra de Durango, los contagios recientes corresponden a trabajadores migrantes de la región duranguense que se encontraban en tránsito laboral. Ante esta situación, detalló que se implementó un reforzamiento de vacunación en comunidades del municipio de Villa de Cos, donde está precisamente esta problemática, especialmente en Chaparrosa y Bañón, donde se concentra la población jornalera. Indicó que la estrategia comenzó el pasado sábado y contempla la cobertura total de los trabajadores del campo con el objetivo de contener la propagación del virus. Sobre los pacientes finados, precisó que algunos corresponden a menores de entre 2 y 11 años, aunque aclaró que aún existe trabajo de validación para estos datos en específico en la plataforma oficial, que hasta el cierre de esta redacción, auditorio, y antes de entrar a este espacio informativo consultamos estos datos y aún no se actualiza por parte de la plataforma federal. Se espera que en las próximas horas se cuente con esta información, que ya podría también estar próximamente en nuestras redes sociales para que esté muy pendiente, y hay que estar atentos principalmente a estas jornadas de vacunación en esta Semana Nacional de Vacunación, donde tendrán estos protocolos, y puntualmente, si tiene dudas, acérquese a los centros de vacunación, a los hospitales, para que tenga usted el detalle. Pero ya que estamos hablando de estos temas, auditorio, el subsecretario de Ganadería de la Secretaría del Campo, Sumri Cortés Vidauri, informó que pese a la confirmación de 2 nuevos casos de gusano barrenador, la situación sanitaria del sector pecuario se mantiene bajo control gracias a la coordinación interestatal entre autoridades y organismos especializados. Explicó que el trabajo conjunto con el Comité de Protección Pecuaria, asociaciones ganaderas, el Comité Estatal para el Fondo de Protección Pecuaria en Zacatecas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Secretaría del Campo han permitido una respuesta efectiva ante los casos detectados. Cortés Vidauri detalló que recientemente se confirmaron 2 nuevos casos, uno de ellos correspondiente a un perro en el municipio de Villa de Cos, el cual presentaba una herida detrás de la oreja. Precisó que de acuerdo con el informe de los casos de GBR en México, correspondiente a la semana epidemiológica número 16, actualmente se contabilizan 6 casos activos en Zacatecas. El funcionario explicó que ante la detección de un caso positivo, se activan protocolos de monitoreo en un radio de 20 a 40 kilómetros con el objetivo de contener cualquier posible propagación. En ese sentido, insistió que la importancia de que los ganaderos notifiquen de inmediato cualquier anomalía, ya que esto permite que las autoridades puedan actuar con rapidez y aplicar las medidas necesarias. Lamentablemente vemos que esta enfermedad ya de a poco se está propagando en Zacatecas. Hay que hacer las denuncias porque también recuerde que el gusano barrenador puede tener afectaciones también en humanos. Por otro lado, dando un giro importante a la información en temas de seguridad, el consumo de videojuegos violentos entre niñas, niños y adolescentes se ha convertido en un punto de atención para las autoridades de prevención del delito en Zacatecas, al considerar que puede influir en la normalización de uso de armas y conductas de riesgo. La titular de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, Diana Saucedo Nava, advirtió que actualmente existe un alto acceso a contenidos digitales que, a través de juegos y aplicaciones, incentivan dinámicas relacionadas con la violencia. En este contexto, subrayó
subrayó la importancia de que madres y padres de familia supervisen no solo a sus hijos e hijas, sino que también pues el tipo de contenido que consumen en plataformas digitales. Precisó que no se ha detectado retos virales específicos que promuevan la violencia, pero sí se ha detectado el consumo frecuente de videojuegos con contenido agresivo, lo que ha generado llamados de atención dentro de las estrategias preventivas. Ante la imposibilidad de aplicar el operativo Mochila por parte de autoridades, indicó que se trabaja directamente con las familias para que estas, pues bueno, estén en revisión constante desde casa, fortaleciendo la corresponsabilidad en seguridad escolar. Y es que también en redes sociales, pues bueno, están estos llamados retos de TikTok que, bueno, ponen alerta también a todas las autoridades. El estado de Zacatecas pasó de ser uno de los estados más golpeados por la violencia a presumir una caída drástica en homicidios. Así lo planteó el fiscal general de justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Naya, al rendir su informe de labores 2025 ante el Congreso local. El dato más fuerte, los asesinatos bajaron un 91% en comparación con 2021. De 1,741 casos pasó a 149 en 2025. Sí hay un problema que preocupa, que es la extorsión. Durante 2025 se recibieron y se abrieron más bien 356 investigaciones y la mayoría, 8 de cada 10, fueron llamadas telefónicas, muchas provenientes de cárceles fuera del estado. Otro de los temas sensibles fue el de personas desaparecidas. Según el informe, los reportes bajaron 36%, pero la más relevante es que aumentaron las acciones de búsqueda. Además, en más del 78% de los casos de personas fueron localizadas sin haber sido víctimas de delito. También se avanzó en la parte forense. 305 cuerpos que llevaban años sin identificar fueron restituidos y pues bueno, entregados a sus familias. Dentro de las reacciones de los diputados locales se destacó el apoyo a madres buscadoras, las desapariciones en el estado, la falta de recursos por parte pues de los diputados para la fiscalía, por supuesto, y la tan afamada cifra negra por parte de diputados del PT, en donde mencionaban que bueno, pocas veces se habla de esta cifra negra, que es muy importante y que no hay que evadirla. Pues era un entable muy general. Se habló de no politizar el dolor de las familias y los trabajos dentro de la fiscalía, que bueno, hay que reconocerle, sí, el fiscal ha hecho pues un trabajo importante, han avanzado en temas de seguridad, pero también hay mucho trabajo todavía por hacer. Y al regresar, proponen reducir regidores y sueldos en ayuntamientos de Zacatecas. Y más adelante, Secretaría de Educación pide evitar paro de actividades en la UTSAC. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Estamos de regreso con mucha más información. Vámonos con la editorial de Mega Noticias. El relevo en el Consejo General del INE vuelve a colocar en el centro una pregunta. ¿Puede garantizarse la independencia en un contexto de designaciones atravesadas por la política? La llegada de nuevos consejeros al Instituto Nacional Electoral ocurre entre cuestionamientos sobre perfiles, cercanías y criterios de selección, que aunque legales, no necesariamente disipan dudas públicas. La autonomía no se decreta, se sostiene con decisiones verificables, votos consistentes y una distancia clara respecto de los actores políticos. En un sistema democrático, la confianza en la autoridad electoral depende de su actuación cotidiana y de la claridad con la que explica sus resoluciones. El desafío inmediato es operativo: aplicar la ley con criterios uniformes, documentar cada decisión y mantener procesos abiertos al escrutinio. La transparencia en deliberaciones y la rendición de cuentas son condiciones necesarias. El desempeño del nuevo consejo será observado en cada etapa del proceso electoral y en sus resoluciones clave. Vámonos ahora a la sala de redacción. Bienvenida, Silvia, excelente inicio de semana. Vamos con los mensajes. Feliz inicio de semana, audiencia de Mega Noticias, bienvenidos a Desde la Redacción. Ya lo sabe, desde este espacio vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos: se acabó el negocio a los coyotes con los autos chocolates, esos fueron los que sí aprovecharon.
La verdad es que solo pocos pagaron 2,500. La corrupción en el Repube, Cefin y demás hacía que la gente usara gestores externos pagando hasta 18,000 pesos. Y ahora con esto, pues es mejor comprar nacional al alcance de las posibilidades de cada persona. El trámite en su momento de los autos chocolates era sencillo, solo que la gente no se informó o no le hicieron la publicidad necesaria. Ni modo. Y mucha atención al siguiente dato con respecto a los autochocolates. ¿Recuerda usted que vino la responsable del Repube a Zacatecas? Pues bueno, al cuestionársele del por qué no se daba la extensión a este programa y se permitiera el ingreso legal de autochocolates, de plano refirió que se permitió la ingresa de lo que ella calificó como chatarra. Y es por eso que pues ya no tenía ampliación alguna. Vámonos a cambiar totalmente de información y sí, esta reforma electoral propone al menos la reducción del número de regidores en el ayuntamiento de la capital y aunque usted no lo crea, también la disminución de su sueldo. El planteamiento de una reforma electoral en Zacatecas seguirá la línea del llamado Plan B impulsado a nivel federal, al proponer que sean los mejores perdedores quienes accedan a diputaciones y regidurías de representación proporcional en el Estado. Estamos proponiendo cambiar el modelo, pasar de listas cerradas que hacen los partidos donde definen en lo oscurito a quienes van a llegar al Congreso del Estado y que luego llegan personas que no conocemos para hacer un planteamiento diferente, que la mitad de las diputaciones sean por los que salieron al territorio, que hicieron campaña, que tuvieron un gran respaldo, pero no ganaron. En Zacatecas, la intención es replicar este esquema en el Congreso local y lo mismo con los regidores de los ayuntamientos. Entre los cambios que se contemplan está la posible reducción en el número de regidores, así como modificaciones en sus percepciones salariales. Actualmente, el número de regidores en Zacatecas depende del tamaño poblacional de cada municipio, con esquemas mixtos de mayoría relativa y representación proporcional, siendo el mínimo 7 regidores y máximo 14. En materia salarial, la legislación vigente permite que los regidores perciban hasta la mitad del sueldo de un presidente municipal. Con base en el salario mínimo actual, esto puede representar ingresos de aproximadamente 30,000 pesos mensuales, pese a que estos puestos en algún momento fueron honoríficos. Para algunos líderes partidarios, el discurso de la austeridad representa un riesgo. Viene un recorte a los ayuntamientos en los cabildos que pone en riesgo garantizar la paridad, garantizar el equilibrio al interior de los ayuntamientos. Para el académico Noé Hernández de la Unidad Académica de Ciencias Políticas de la UAS, el Plan B no hace cambios de gran calado para el próximo proceso electoral. No cambia el escenario hasta el momento, son las mismas reglas de juego y por eso yo señalo que los partidos de oposición ahora deben buscar también el voto del ciudadano para fortalecer y seguir disputando los vetos en el Congreso. Para que estos cambios sean aplicables en el próximo proceso electoral, la adecuación de la reforma a nivel local deberá concretarse antes de noviembre, cuando inicia formalmente el proceso electoral en Zacatecas. Para Mega Noticias, César Horta. Desde la redacción me despido, excelente noche, regreso contigo. El planteamiento de una reforma electoral en Zacatecas seguirá la línea del llamado Plan B impulsado a nivel federal, al proponer que sean los mejores perdedores quienes acceden. Auditorio, no se despegue, todavía tenemos más información. Vámonos ahora a nuestras breves locales. La organización Haiku Yahweh emitió un comunicado urgente para denunciar la presunta profanación de un siriki, espacio sagrado del pueblo wixárika, tras actos de vandalismo que aseguran vulneran no solo el patrimonio cultural, sino también la espiritualidad y el equilibrio comunitario de sus familias. De acuerdo con el posicionamiento, los hechos ocurrieron recientemente y representa un atentado directo contra uno de los centros ceremoniales más importantes de la cosmogonía wixárika. La agrupación señaló que el daño causado rompe el equilibrio y el bienestar de su comunidad al tratarse de un espacio vivo de ritualidad y de tradición. El diputado federal de Morena, José Narro Céspedes, rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con el incendio registrado en el almacén de alimentación para el bienestar, al tiempo que exigió una investigación a fondo para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades. El legislador afirmó que ni él ni su equipo tienen relación con los acontecimientos, pese a versiones que apuntan a líderes cercanos a su movimiento. Narro Céspedes aseguró que algunos dirigentes señalados se encontraban en una reunión en un establecimiento comercial al momento de los hechos, abordando temas relacionados
relacionados con la comercialización de frijol, por lo que descartó su participación en el siniestro. Asimismo, informó que de no haber recibido ninguna notificación oficial sobre alguna investigación en su contra y reiteró su disposición a que las autoridades pues realicen las indagatorias correspondientes. Sigue este proceso en donde pues espera ya tener algún señalamiento o algún avance en esta investigación en uno de los incendios más importantes en Zacatecas. La titular de la Secretaría de Educación, Gabriela Pinedo Morales, informó que existe la posibilidad de un nuevo paro de labores en la Universidad Tecnológica de Zacatecas, el UTZAC, previsto por el sindicato para el mes de mayo, lo que pondría y también podría afectar el inicio del próximo cuatrimestre. La funcionaria señaló que si bien el sindicato ha advertido sobre la reactivación de su movimiento ante la falta de avances en su pliego petitorio, el diálogo con las autoridades educativas se mantiene abierto. No obstante, precisó que varios de los planteamientos exceden las facultades en el ámbito estatal, al tratarse de un subsistema que opera en coordinación con la Federación. Explicó que el tema, como la asignación de nuevas plazas y recursos financieros, dependen de instancias federales, por lo que, aunque el gobierno estatal ha acompañado las gestiones, no tiene la capacidad de resolverlos de manera directa. Auditorio, también estamos iniciando ya esta semana cómo estarán las condiciones del tiempo, porque sí, se tiene ya esta ola de calor, no solo en Zacatecas, en todo el país, que vaya, que nos está pegando. Vamos con Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que usted verá a lo largo de las próximas horas. Y es que tenemos un martes que aquí en la región fluye algo de nubosidad, no mucha como usted puede ver, pero sí algunas nubes. Semana calurosa, casi toda ella. En el cierre vamos a ver algunos cambios, pero muy breves. Vámonos a los números precisos. Así le cuento que Río Grande tendrá 34 grados en este martes, que en Calera verá usted los 32. Nosotros tendremos 30 con algo de viento, y durante la semana seguimos cerca de los 30, por lo menos hasta el jueves. Llega algo de aire fresco a partir del viernes y podría provocar que durante la noche del sábado viéramos algunas lluvias muy dispersas, la verdad. No espere usted acumulados que lleguen a superar los 5 milímetros en este sábado, pero bueno, algo de lluvia que caiga va a ser bueno. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, gobierno del estado confirma línea de investigación por asesinato de policía el fin de semana en el municipio de Pinos. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. Estamos de regreso, auditorio, y vamos a seguir hablando de temas de seguridad. En las últimas 2 décadas se han podido recuperar y también decomisar pues miles de bienes entre terrenos, casas, autos y hasta joyas, armas también. Muchas de ellas terminan en subastas con poca transparencia, a precios muy por debajo pues de lo que realmente valen. Sin embargo, hay algunos casos que hasta regresan a sus propios dueños. A lo largo de 2 décadas, el Estado mexicano ha decomisado, asegurado y recuperado miles de bienes entre terrenos, casas, autos, joyas, armas y más. Y muchas de ellas terminan en subastas poco transparentes, a precios por debajo de la realidad e inclusive regresan a manos de sus dueños originales. Este instituto para devolver al pueblo lo robado adolece de muchas cosas, pero sobre todo de falta de transparencia. No sabemos cómo se administran y cómo se manejan los recursos que se supone que recuperamos por los decomisos o por los casos de corrupción. Encima, el llamado Instituto para devolver al pueblo lo robado termina no devolviendo nada porque lo que obtiene por la venta de estos activos es prácticamente lo mismo que nos cuesta mantenerlo. El peor de los casos es cuando los mismos criminales hacen uso de la fuerza para recuperar lo que la autoridad les quitó. Hay veces que cuando se enajena el bien, se le entrega a una casa, por ejemplo, un particular, el crimen organizado llega a la casa del particular y le dice, pues bueno, qué bueno que tú lo compraste en el INDEP, nada más que es mío,
y por la ley de la fuerza te lo voy a quitar, y el propio INDEP no tiene manera, ¿no?, de actuar jurídicamente. Cada semana vemos las imágenes, ranchos de lujo confiscados, bodegas repletas de vehículos modificados y millones de dólares incautados en operativos. Pero, ¿qué pasa con todo ese botín? ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Según los registros oficiales, las cantidades netas de dinero líquido asegurado en flagrancia entre 2006 y 2026 son importantes. Hablamos de 12,000 millones de pesos actuales, equivalente al presupuesto anual de las becas escolares Rita Cetina o 5 veces el presupuesto 2026 del Hospital Juárez de México. Son 1,249.5 millones de pesos mexicanos, 416.8 millones de dólares estadounidenses y 421.600 euros. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Fuertes operativos y bueno, hay precisamente de lo que se regresa al pueblo, de lo robado. Vámonos ahora con más información siguiendo esta línea de la seguridad, auditorio. Es que lamentablemente durante el fin de semana se registró un atentado contra elementos policiales. Le cuento el detalle, auditorio, y es que sin lugar a dudas el tema es bastante delicado. La madrugada del pasado sábado se registró una agresión armada contra elementos de seguridad en el municipio de Pinos, que dejó como saldo la muerte de un policía y otro agente más herido. Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal 144 en el tramo Pinos-Ojuelos, a la altura de la comunidad del Obraje, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando fueron sorprendidos por sujetos armados. Tras la agresión, los atacantes lograron huir del lugar mientras los elementos repelían el ataque en medio de la emergencia. En el lugar, 2 agentes resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica. Sin embargo, más tarde se confirmó que uno de ellos murió a consecuencia de las heridas. Otro elemento se reporta estable y continúa hospitalizado. Luego del ataque se desplegó un fuerte operativo en la zona donde, bueno, lamentablemente hemos visto que en estas zonas limítrofes con otros estados de la República, bueno, quedan también con algunas dificultades precisamente con dar con su paradero. Pero mire, la actualización, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, informó sobre este asesinato, en donde ya hay una investigación por parte de las autoridades estatales y federales. De acuerdo con el funcionario, el agente perteneciente a la Policía Estatal y comisionado a la Corporación Municipal fue agredido durante la madrugada mientras realizaba labores de patrullaje alrededor de las 3 de la madrugada, en una zona cercana con los límites con Jalisco. Reyes Muguerza destacó que el elemento que perdió la vida fue en cumplimiento de su deber, subrayando el compromiso de las corporaciones de seguridad. El secretario confirmó que ya existe una línea de investigación y no se descarta que el ataque esté relacionado con una detención relevante relacionada recientemente con hechos en el municipio de Villanueva. El ataque también resultó otro herido, aunque sus lesiones no fueron de gravedad. El funcionario precisó que este es el primer policía asesinado de 2026, que como usted recordará, le hemos dado parte de esta información. En Zacatecas hubo una temporada donde lamentablemente los ataques armados estaban dirigidos precisamente a las corporaciones municipales, siendo Zacatecas de los principales con esta problemática. Afortunadamente, la incidencia ha bajado. Por otro lado, y en una de las denuncias del fin de semana, un grupo de mujeres se manifestó para denunciar presuntos actos de violencia, maltrato y abuso al interior de un centro de rehabilitación, donde aseguran permanecieron internas. Mientras ofrecían sus testimonios, una patrulla de la Policía Municipal se mantuvo en la zona en medio de un ambiente de tensión. Las inconformes señalaron que dentro del lugar se cometieron diversas irregularidades que van desde castigos físicos y psicológicos hasta la privación del alimento y el sueño. Cassandra Estefanía Vargas confirmó y afirmó que las internas son víctimas de maltrato, abuso y explotación, además de prácticas que calificó como tortura. Otra de las denunciantes, Laura Saldaña, relató que fue internada por un problema de violencia intrafamiliar, pero en el lugar aseguró sufrió agresiones. Por su parte, Janet Calderón denunció que fue obligada a desnudarse en varias ocasiones sin su consentimiento, incluso desde que era menor de edad. Las denunciantes también acusaron presuntas revisiones invasivas a otras internas, así como amenazas para evitar que hablen públicamente. Las manifestantes aclararon que su exigencia principal no es el cierre del lugar, sino su regulación. En medio de las manifestantes, una madre de familia acudió al lugar para intentar localizar a su hija sin obtener información clara sobre su paradero. Lorena Díaz Rosales explicó que su hija le había comentado previamente sobre malos tratos, pero no dimensionó la situación. Al acudir al centro, aseguró que le informaron que su hija no se encontraba en el lugar, pese a que, dijo, estaba allí.
En la actualización, el titular de la Secretaría de Salud, Oswaldo Pinedo Barrios, informó que se iniciará una investigación sobre el presunto centro de rehabilitación que habría operado de manera irregular luego del caso registrado el pasado fin de semana. El funcionario explicó que todo establecimiento de este tipo tiene que acudir al área de regulación sanitaria para cumplir con los procesos de registro y verificación. Pinedo Barrios detalló que ya se analiza la situación en coordinación con la Dirección de Regularización Sanitaria a fin de determinar en qué condiciones opera este lugar y en medida que proceden, incluida la posibilidad de intervención e incluso la clausura si hay confirmación de la irregularidad. Lamentablemente el tiempo de esta noche se nos fue volando. Muchísima información, auditorio, pero recuerde que toda esta y más la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse y nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. ¿Qué tal? ¿Cómo está?